Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se reconocen contablemente los ingresos en las empresas de transporte? Para efectos fiscales, el reconocimiento es contrario. ¿Cómo se concilian estos ingresos en el formato 2516? Ok, bueno, en el tema de los ingresos de las empresas de transporte, lo que ha dicho el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es que siempre se debe analizar si usted es agente o es principal. Si yo soy agente y yo recibo un ingreso, pues ese ingreso no es mío, ese ingreso es del tercero y entonces yo lo llevaré en pasivo. ¿Sí? O sea, si yo recibo unos recursos, no lo llamemos ingresos, yo recibo unos recursos, pues eso es para los terceros, lo pongo en mi pasivo, estén facturados o no, concepto 1250 de la DIAN también del año 2021. Es decir, no siempre que yo emito una factura es un ingreso. Yo podría emitir una factura por un servicio de transporte y llevarlo contable y tributariamente al pasivo, pero únicamente si yo demuestro que yo estoy actuando como agente. Por ejemplo, me hicieron un contrato de mandato y me dijeron, o incluso en ciertos contratos de colaboración empresarial, en una cuenta, hasta en una cuenta en participación quizás, donde a mí me dicen, haga este transporte y cobre eso, pero eso es mío. Entonces yo estoy meramente siendo un agente y entonces yo tendré que llevar eso al pasivo contable y tributariamente, independientemente que haya factura, porque yo puedo, por ejemplo, ir y facturar y eso no implica que sea ingreso. Concepto 1250 de 2021 de la DIAN, entonces lo llevo al pasivo. Pero en la mayoría de los casos las empresas de transporte actúan es como principal. Actúan como principal quiere decir que si bien es cierto los vehículos que opera no son de ellas, sino de terceros que son los dueños de los vehículos, en la mayoría de los casos yo estoy operando es como un principal. Y como estoy actuando como principal, las facturas que yo emito las debo reconocer por los servicios prestados, los debo reconocer como un ingreso contablemente, contablemente. Ah, pero es que tributariamente pareciera que hay una contradicción y por eso la pregunta del usuario, porque es que por ahí el artículo creo que el 102, ya lo verifico, 102 raya 1, raya 2 del estatuto, ¿sí? Le dice que yo lo que llevo a mi ingreso es la parte que a mí me corresponde, ¿sí? Que a mí me corresponde. Entonces tendríamos que mirar, aquí hay un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría que le dice lo que yo le acabo de decir. Básicamente el concepto es el concepto 2021 raya 0569, entre otros, porque el Consejo Técnico ha emitido, no sé, en serio, como 10 conceptos sobre el mismo tema. Le han dicho, venga, ¿qué hacemos entonces? Entonces el Consejo Técnico le ha dicho, mire, normalmente usted tiene que establecer primero si usted es agente o es principal. ¿Y cuáles elementos me sirven para evaluar eso? Entonces el Consejo Técnico te dice, mire, la entidad tiene la obligación fundamental de, cuando yo soy principal, si usted es principal, cuando usted tiene la obligación fundamental de proporcionar bienes o servicios al cliente o de cumplir con el pedido, haciéndose responsable, por ejemplo, de la aceptabilidad del producto o del servicio. Es decir, si por ejemplo una empresa de transporte presta un servicio y lo presta mal, no van a ir a reclamarle al dueño del camión o al dueño del bus en una empresa de transporte de pasajeros, le van a ir a reclamar a la empresa XYZ de transportes intermunicipales. Entonces, nótese que allí se está actuando como principal. La entidad puede a discreción establecer precios, tanto de manera directa como indirecta, por ejemplo, brindando bienes o servicios adicionales. Totalmente cierto, se da en las empresas de transporte y en las empresas de carga y también en las empresas de mensajería o las que, sí, por ejemplo, nosotros asesoramos en IF e impuestos a la empresa en Vehicle Tanques. Entonces ellos tienen tanto mensajería de carga como mensajería tanto transporte de carga como de mensajería, o sea, de paquetes o mensajes. Y el que asume el riesgo de crédito del cliente, por ejemplo, son ellos, que es el tercer punto. Entonces, si yo no estoy expuesto a los riesgos y beneficios que acabamos de mencionar, pues soy agente, pero cuando estamos expuestos a todo esto, pues soy un principal. Entonces, estos servicios normalmente cumplen con esto. Y si usted mira estos conceptos, pues le va a llegar a la conclusión que estas empresas son empresas que efectivamente, este es el concepto del Consejo Técnico, que
que les mencionaba, firmado por Leonardo Barón García, por ejemplo, y entre otros, porque es que hay muchos otros conceptos del Consejo Técnico que dicen lo mismo. Y la otra parte de la pregunta dice, bueno, entonces, ¿qué hago con la información tributaria? Porque es que el artículo que ya les voy a decir cuál es, ya les voy a mencionar cuál es el artículo del Estatuto Tributario. El artículo 102 le dice que usted lo que tiene que reconocer, para fines tributarios, se reconoce es un pasivo y que usted lleva al ingreso la parte que a usted le corresponde. Entonces, el reconocimiento no es lo mismo que registro. Reconocer es la forma en que se presenta la información. Por ejemplo, usted puede tener en la declaración de renta un renglón que se llama ingresos no constitutivos de renta. Eso no quiere decir que usted tenga que tener una cuenta contable que llame ingresos no constitutivos de renta, sino que es la forma en que se presenta, ¿no? En Colombia confundimos registros con reconocimiento y por eso es que les venden PUCs bajo NIF. Yo puedo tener cosas registradas, mas no reconocidas. Por ejemplo, yo puedo tener un activo totalmente depreciado. Entonces yo tengo el activo en la contabilidad y su depreciación acumulada total, pero no lo presento en los estados financieros. Es decir, está registrado, pero no está reconocido. Y lo mismo pasa tributariamente. Una cosa es que a mí el artículo del Estatuto Tributario me dice que presenten renta como pasivo. Es decir, que yo podría decir, aquí vamos a un Excel, yo podría, por ejemplo, decir cuenta, concepto de débitos y créditos. Entonces yo podría decir el código de la cuenta, denme un segundito, por favor, el código de la cuenta, el concepto, unos débitos y unos créditos, y si yo emito una factura en una empresa de transporte, pues llévelo a una cuenta 41, efectivamente, un ingreso por 100 pesos. Ah, pero es que lo llevé contra, no sé, contra el efectivo, contra una cuenta por cobrar de 100 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que yo les digo es lo siguiente. El hecho de que tributariamente usted reconozca como ingreso únicamente si esto es una renta líquida especial o si el ingreso que a usted le corresponde, pues simplemente usted lo que hace, lo hace una depuración del artículo 26 del estatuto, lo hace vía depuración renta. O si usted quiere crear una partida conciliatoria, suponiendo, por ejemplo, que a usted solo le pertenecen 10, obviamente que uno tendría que hacer todo un análisis al final del periodo para sacar las cifras exactas. Entonces usted dice, no, es que 90 son pasivos, entonces cree una partida conciliatoria, cree por ejemplo una 41XX97 donde usted dice el menor ingreso para fines tributarios, o sea, uno puede crear una especie de subcuenta, voy a ponerla como 98, que es una partida conciliatoria, y usted me dice aquí por ejemplo que su ingreso se baja en 90 y que lo va a llevar es a un pasivo. Es decir, que yo tendría una especie como de pasivo fiscal y lo puedo llevar así en la contabilidad como si fuera una especie de cuenta de orden. Lo que pasa es que eso no es una cuenta de orden. Ahora, tenga en cuenta que esto no lo va a llevar al reconocimiento. Es decir, en los estados financieros es distinto, no se le olvide, el registro que el reconocimiento. Es muy importante esto porque en Colombia les vendieron disque PUS bajo NIF. Ustedes le dicen, véndame un PUS bajo NIF. Mire, si a usted le vendieron un PUS bajo NIF, usted perdió la plática. Porque la Superintendencia de Sociedades ha dicho que usted puede seguir usando el mismo PUS de siempre. Es decir, yo puedo, por ejemplo, que la cuenta 1110 antes se llamaba disponible y ahora se llama equivalente de efectivo. Usted puede seguir llamando disponible en el registro. Y en el reporte, en la forma de presentación, en el XBRL, llamarlo equivalente de efectivo. Pero si usted quiere llamarlo equivalente de efectivo desde el registro, llámelo. Pero tenga cuidado con ello, porque yo puedo tener registros contables que no se reportan, es decir, que no se reconocen. Como le dije, no solamente el caso de la depreciación, en la parte tributaria se da mucho. Yo puedo tener rentas exentas, pero no tengo que tener un renglón, una cuenta del PUC que se llame rentas exentas, porque es una forma de presentar la información. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, con las cuentas por cobrar. Es decir, hay muchos ejemplos de la diferencia entre registro y reconocimiento. Entonces yo lo que le recomiendo a nuestro usuario es, mire, no se preocupe, si usted es un principal, reconozca los ingresos de transporte y en la declaración de renta lleve solamente la parte que a usted le corresponde de acuerdo con el artículo 102-2, llévelo como ingreso solamente la parte que le corresponde. Entonces me va a decir, ¿y cómo concilia usted eso en el formato de conciliación fiscal? Mire, en la hoja 5, usted, empresa de transporte, usted va a hacer lo siguiente. En la hoja 5 del formato 2516 le dice, dígame qué facturación emitió usted, pero que no es ingreso para usted, que usted lo lleva a un pasivo. Usted lo puede llevar, por ejemplo, usted podría simplemente hacer únicamente el primer registro que está viendo acá, el que le voy a pintar en color amarillo, y simplemente vía
depuración normal de la renta, llevar a la renta únicamente un ingreso de ¿cuánto? Llevar únicamente un ingreso, pues, suponga de 10, porque lo otro es pasivo, y reportarlo en el formato 2516, ¿sí? Obviamente que también tendrías que llevarlo en la hoja H2, en la parte de pasivos. En la parte de pasivos tendrías que llevar, en la parte de pasivos acá, tendrías que llevar, por ejemplo, pasivos de corto plazo. Entonces tú dirías, por ejemplo, pasivos de corto plazo, contablemente tengo 0, pero tributariamente tengo 90. Y listo. Y eso es así de sencillo. Pones 90 millones, pues porque debes a un tercero ese valor. Y en la parte de ingresos, pues simplemente en la parte de ingresos dices ingresos operacionales. Desde el punto de vista contable tengo 100 millones, pero fiscalmente solamente tengo 10, de manera que tengo un menor valor fiscal de 90. De manera que fiscalmente me da 10, ¿no? Y en el activo, como le decía, usted tendría pasivos mayor valor fiscal 90 y listo, y ahí lo va llevando, de manera que no es raro que esto pase. Claro, obviamente que la norma tributaria no te está diciendo cómo lo contabilizas, te está diciendo es cómo lo reportas en la declaración de renta. Entonces, por eso les digo, no confundamos registro con reconocimiento, porque si usted confunde registro con reconocimiento, termina comprando PUCs bajo NIF. La Superintendencia de Sociedades ha dicho muy claramente que no existen los PUCs bajo NIF. Y hay muchos ejemplos, el que les dije de la depreciación, el que estamos viendo en pantalla. Otro es el de las cuentas por cobrar. Usted puede tener la cuenta por cobrar, cuenta por cobrar empleados, cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar comerciales. Puede tener 16 subcuentas registradas, pero en NIF se presentan agrupadas en un solo total que se llama cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Entonces, una cosa es el registro y otra cosa que es en detalle y otra cosa es el reporte o el reconocimiento, que es como, que es agrupado. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, con las... O sea, no me confunda registro con reconocimiento. Pasa lo mismo con las cuentas por pagar, la cuenta, el grupo 22 y el grupo 23. El grupo 22 se llama cuentas por grupo 22 proveedores y grupo 23 cuentas por pagar comerciales, pero en NIF se agrupan. Entonces usted podría registrar la 22, la 23, la 27, la 28 y todo eso que está registrado se reporta en un solo grupo en NIF. Por eso es que no existen los PUC bajo NIF, porque entonces usted tendría que registrar agrupado. Entonces la conclusión para nuestro usuario, perdón que me alargué, pero la conclusión para nuestro usuario es: no existe contradicción entre la norma internacional y el artículo 102-2 del Estatuto Tributario. La norma internacional te dice, si tú eres una empresa de transporte y eres principal, como normalmente pasa, lleva tus ingresos y no tus pasivos. Cada usted emite una factura como empresa de transporte, llévelo al ingreso. Ah, pero es que la norma tributaria le dice que eso es pasivo. Bueno, entonces repórtelo como pasivo, que es distinto a registrar. ¿Está claro? Yo puedo tener registros, cosas registradas que no reporto, o que la registro de una manera y la reporto de otra. Ejemplo, vimos muchos. La depreciación, los activos totalmente depreciados están registrados, pero no están reportados. No es necesario que usted los elimine. Yo puedo tener ahí activos totalmente depreciados. Y puedo tener muchos otros ejemplos, el que estamos viendo en pantalla. Ingresos que según la norma internacional son ingresos, pero no los reporto como ingresos fiscalmente, los reporto como pasivos. Pero si usted quiere llevar unas cuentas ahí informativas, llévelas. Pero no es necesario, este registro que le estoy pintando aquí en color azul no es necesario. Yo no lo haría, de hecho. Lo que pasa es que hay veces que la gente quiere complicarse la vida, entonces lleva 2 contabilidades y todo eso. A propósito, y para finalizar, les recomiendo un artículo que se llama Derribando el mito de la contabilidad paralela, porque de ahí, de no entender estas cosas, es donde nacieron muchas casas de software que los pusieron que supuestamente era obligatorio llevar 2 y 3 libros contables.